Licenciado, pues después de esta acción que se da, que la verdad nos sorprendió a todos, donde se envían a 29 personas así de golpe, sin más. Ayer se trata como de explicar esto, pero pues nos crea más confusiones, porque pues ya dicen que no es extradición, dicen que no, pero luego aceptan que sí la requería Estados Unidos, que sí tenían procedimientos abiertos. ¿Cuál es su punto de vista del análisis sobre estos hechos? Nosotros tenemos que contemplar, no uno, muchos factores que estamos teniendo en perjuicio de nuestra administración de justicia, en perjuicio de las libertades de los individuos, en perjuicio de sus garantías, o puede llamarle derechos humanos si gusta usted. Pero definitivamente estamos en una situación muy, muy grave y mi propuesta es para los colegios de abogados, para las organizaciones jurídicas, que sean nacionales como internacionales, que se declare el día 28 de febrero de 2025 Día de Luto Nacional, porque ha muerto nuestro Estado de Derecho y fue asesinado por el sistema político mexicano. Ahora bien, en este caso, México sostendrá, lo hice por mantener las relaciones con Estados Unidos, pero también ahí se contradicen, luego dicen, no, no fue por presión de ese país. A final de cuentas, a 29 personas no les respetaron ni suspensiones, ni amparos y varios otros. A ver, tenemos que entender varios factores. Ajá. Punto número 1. Se supone que en México tenemos un Estado de Derecho. De facto, tenemos un estado de sumisión, de subordinación, impuesto por el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede con estas 29 personas? Así sean los peores delincuentes del mundo. Son personas que tienen derechos humanos, que tienen garantías, que se deben de respetar. Mire usted, el artículo 17 constitucional, en mi concepto, es el principal artículo de nuestra Constitución, porque establece que nadie se podrá tomar justicia por su propia mano. ¿Qué hizo el Estado mexicano? Agarró y en un acto de sumisión absoluta ofreció la vida de 29 mexicanos como ofrenda ritual al dios Trump. Esa es la verdadera realidad. Hablan de soberanía, se promueve una reforma constitucional de soberanía que es una tontería, pero la soberanía reside en el pueblo mexicano y al pueblo mexicano no se le puede subordinar a las disposiciones de una potencia extranjera. Hay un principio general de derecho internacional que ningún país podrá entregar a sus conciudadanos a otro para ser juzgados por otro, y máximo cuando son delitos cometidos en su propio país. Ahí tenemos la gravedad de lo que está haciendo. México, en mi concepto, ha cometido delitos de lesa majestad. Ha cometido delitos que se pueden considerar traición a la patria al entregar a sus gobernados a una potencia extranjera. Pero independientemente de eso, tenemos que considerar que al haber entregado a estas personas a una potencia extranjera, equivale a un ejemplo burdo que le voy a poner. Que usted vaya con su vecino y le diga, oye vecino, pues mi mujer es muy piruja y mis hijos andan muy mal, ven, llámale la atención. Está usted delegando la responsabilidad que usted tiene. ¿Qué quiere decir? Que estamos ante una confesión expresa de un Estado de Derecho fallido. Para poder hacer esa entrega que hicieron, tan absurda, tan ridícula, tan humillante, debieron de haber primero, con tantita calidad moral, declarar que el Estado mexicano está fallido. Y si no, voltea toda la República, está en guerra. Nosotros no tenemos un problema de narcotráfico. No, señor. El narcotráfico es una figura muy leve, muy chiquita. México tiene un conflicto de delincuencia organizada. Mire, a mí me tocó participar en las defensas de los 85 y de los 90 de muchas gentes acusadas de delito de narcotráfico.
yo puedo decirle con toda la autoridad moral del mundo que era delincuencia desorganizada. Hoy no. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nos mandó a nuestros compatriotas que andan persiguiendo por allá, y estos se vienen de Estados Unidos a México a radicar a Zacatecas, a Tabasco, a Chiapas, a Jalisco, a Sinaloa, etcétera. ¿Y qué traen? Traen las malas costumbres que aprendieron en Estados Unidos. La logística de la distribución de droga, la logística de las plazas, la logística del cobro de piso, la logística de la extorsión, que es muy común en Estados Unidos. Esa es la realidad. Es la confesión expresa cuando entregan a nuestros hermanos mexicanos a un país extranjero. Entonces, bajo esta circunstancia, nosotros tenemos que entender que tenemos un conflicto. Ahora vamos a analizar lo que usted me preguntaba. Si fue extradición o qué fue. Yo le voy a platicar. El artículo 15 de la Constitución establece que no se podrán celebrar tratados que afecten los derechos, las garantías y los derechos humanos de los mexicanos. Pues mire, tenemos que contemplar las tres grandes vertientes que sucedieron en este hecho. Punto número 1. Dice el procurador el señor fiscal, que fue atento y fundado en el Tratado de Palermo. Mentira. El Tratado de Palermo es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada del año 2000 y habla, punto número 1, protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención Nacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Segundo, protocolo contra el tráfico ilícito de inmigrantes por tierra, mar y aire, complementa la Convención Nacional de Naciones Unidas contra la Organizada Transnacional. Tercero, protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de Naciones Unidas para la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿En dónde, señor fiscal, autoriza que México tiene la obligación de entregar a sus connacionales? Sí es cierto, no fue una extradición. Sí es cierto, no fue una deportación. Sí es cierto, no fue un destierro. El acto de entregar a un conciudadano a un país extranjero es una vergonzante sumisión a una potencia extranjera. Esa es la realidad. Ahora, hay otra hipótesis que me suena total y absolutamente ridícula y que lleva su precio político. Dicen que porque los jueces iban a soltar a estos señores. Es mentira. No habrá un juez, un solo juez en la República Mexicana que hubiera soltado a Rafael Caro Quintero. Y le digo una cosa, cuando Rafael Caro salió libre, no salió de casualidad, salió porque en el 2010 el gobierno de Estados Unidos, sí señor, el gobierno de Estados Unidos se desistió de la petición de extradición de Rafael Caro y en cambio sí sostuvo la de su hermano Miguel Ángel. Se desistió. Que nos explique el gobierno de Estados Unidos por qué razón en el 2010, 2011 se desistió de la petición de extradición. Eso equivale en derecho a que hay una aceptación tácita de que Rafael Caro no fuera extraditado. Ahora, hay otra hipótesis. ¿Qué va a pasar con Rafael si en Estados Unidos rige el principio de non bis in idem? Ya fue juzgado aquí por caso Camarena. ¿Lo van a volver a juzgar? Ahora, ¿qué va a pasar si tenemos convenios internacionales que no se puede aplicar la pena de muerte y están diciendo rimbombantemente que es la pena de muerte? No, señor. Mire, el derecho americano es un derecho convenenciero y un derecho vengativo. Muy diferente al de nosotros, que tiene otros principios. El derecho americano es convenenciero porque si usted en un momento dado pone a sus amigos, pone a sus socios y luego paga la cantidad que le fijen para que usted lo dejan libre y lo convierte en testigo protegido, ahí se burla la ley. Es convenenciero. Es vengativo porque luego después
aplica penas que son, en nuestra concepción, inusitadas, que son penas que no deben de aplicarse en perjuicio de la humanidad. Y ahí tenemos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No fue extradición? Claro que no fue extradición. Si fuera extradición, de acuerdo al artículo 14 constitucional, debió haberse sujetado a las formalidades esenciales del procedimiento. De acuerdo al 17 constitucional, debió haberse sujetado al debido proceso. ¿Dónde están esos respetos? Entonces, que porque los iban a soltar los jueces, vamos haciéndonos una pregunta. ¿No será acaso por la ineptitud, por lo burros que son los ministerios públicos y las fiscalías al establecer sus hipótesis de imputación? ¿No será que no reúnen elementos de convicción adecuados para que los jueces puedan soltar y luego después le echan la culpa al juez? Porque yo te pongo a disposición, juez, a Pedro Pérez, acusado del homicidio de la María Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta. ¿Ya por eso me vas a dejar imputado y vas a condenar a 10,000 años de prisión? Si no tengo elementos de convicción, a este caso estamos al punto de que van a volver a acusar a muchas personas por la crucifixión de Cristo y los van a condenar a la petición de la Fiscalía. Ahora, yo quisiera, ¿será la constante ya después de esto? O sea, a quien detengan lo van a enviar a Estados Unidos si tiene orden de aprehensión. A ver, estamos ante las puertas de una violación constante. Aquí, México ha cometido el delito de la violación a su tratado, al imperio de su propia ley. Estados Unidos lo recibe con los brazos abiertos. ¿Por qué? Como no los mandaron al tenor. Le voy a platicar. Si yo hubiera sido el fiscal general de la República, hubiera sido el sistema de justicia de seguridad nacional que estamos teniendo, que dicen que la presidenta no se dio cuenta, qué lamentable si tomaron una decisión sin la autorización de la presidenta. Qué lamentable, porque la presidenta es la directora, la responsable de la seguridad nacional. Pero le voy a explicar una cosa. Si fue así, le están dando manga ancha para que apliquen penas de muerte. Y ahora, ¿con qué cara el gobierno de Estados Unidos puede decir no la apliques? Si ya se bajó la ropa para que se sirva. Déjenme platicarle una cosa. Nosotros tenemos el antecedente del Mayo Zambada. El Mayo Zambada, si usted lo analiza, es muy semejante al caso del doctor Álvarez Machain. Muy semejante. Decían que el doctor Álvarez Machain no fue secuestrado por la DEA. No es cierto. Fueron elementos de la DEA que eran informantes. Dependían de la DEA y tenían sueldo de la DEA, y la logística fue con dinero de la DEA. El secuestro del Mayo, si fue así, es un grave atentado. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos una jurisprudencia en Estados Unidos. La jurisprudencia de Estados Unidos es distinta a la de nosotros, don Víctor. La jurisprudencia de Estados Unidos es casuística. No es ni de legalidad ni constitucionalidad, que tampoco tenemos de constitucionalidad en México, porque no tenemos tribunal constitucional. Pero bajo esta circunstancia tenemos que entender que México, en la época que secuestró a Álvarez Machain, tuvimos un presidente muy criticado, muy juzgado malamente, pero que tuvo los tamaños suficientes para imponer su queja diplomática por el secuestro del doctor Álvarez Machain. Y gracias a esa queja se inició el procedimiento. Y gracias a ese procedimiento se iniciaron las resoluciones de la Corte Suprema que determinaron que fue secuestrado y por lo tanto se viera. Ellos utilizaron una jurisprudencia de la época de 1800 y pico, donde cazadores de recompensas secuestraron a un americano y se lo llevaron a Estados Unidos, pero era americano, para empezar. Segundo, sí justificó la Corte en aquella época esa actividad. No hay otro antecedente. Entonces, si nosotros nos juntamos al antecedente, yo creo que el Mayo Zambada tiene oportunidad de ser repatriado, porque es la resolución que va a determinar la Corte de Estados Unidos. Como quiera que sea, la voluntad del Ejecutivo de ese divino Trump, la voluntad de la DEA
que choca con la voluntad de la CIA. Fíjense bien ustedes, la CIA fue el impulsor del narcotráfico en México, Nicaragua y en Colombia. Vean ustedes los antecedentes. Ellos fueron los impulsores. Ellos recibían cocaína, pagaban con armas y luego las armas las vendían en Nicaragua a los grupos del contra Irán. Así se financiaban. Entonces, ¿de qué se están quejando? Si ellos eran los que impulsaron el tráfico de cocaína. ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes impulsaron la producción y la elaboración de la heroína en México? El Chino Lee. ¿Quién era el Chino Lee? Era un empleado del gobierno de Estados Unidos que vino a enseñar a los sinaloenses a procesar la goma de opio, a procesar la morfina y la heroína. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos primero asesinando y luego escondiendo la mano? Así es. Pero, te insisto, pero sí podría estarse aplicando, o sea, sería la constante. O sea, que puede suceder, al paso que vamos puede suceder, pero les digo una cosa, estamos en una transición que va a ser delicada, y esto sí quiero hacer un énfasis. Tenemos un problema muy delicado, don Víctor. Estamos creando renegados sociales. Esos renegados sociales tienen dinero. Y esa gente que tiene dinero, si se llegan a organizar todos los grupos de delincuencia organizada en México, estamos a la puerta de una revolución. Una revolución parecida a los 90 que hizo Pablo Escobar. Los extraditables. Así es, señor. Cuando sumó hasta sus enemigos para así es, señor. hacerle frente. Tenemos un riesgo grave. ¿Por qué? Porque ellos crearon el monstruo, no balazos, abrazos. Hicieron que la delincuencia organizada, fíjese bien, distingo, delincuencia organizada, no narcotráfico. Y la delincuencia organizada creciera. A mí me vale gorro si aportaron a las campañas o no aportaron a las campañas. Esto es cuestión de orden político. Y el presidente Trump está diciendo, a ver qué van a decir ahora cuando digan detén a Bartlett o detén al secretario de Estado fulano, detén al gobernador fulano, mándame Rocha, a ver qué van a hacer. Entonces, puede llegar el caso, ¿no? Ahí va a pasar que hágase la voluntad de Dios en la parcela de mi compadre. A mis cuates, sí, a mis enemigos sí, pero a mis cuates no. Ahí tenemos ese problema, don Víctor. Exacto. Y ahora, ya para finalizar, bajo ese escenario, la relación de Estados Unidos, pues estamos empezando prácticamente el gobierno de Donald Trump. Nos va apenas poco más de un mes que tomó funciones y bueno, pues llega este escenario para México. ¿Qué tendría que hacer para que pues no se ponga en riesgo la seguridad nacional? Ahora sí. Ya ahorita lo único que le queda al gobierno mexicano es estirar las manos y decir, pégale esta cruz. Donald Trump ganó los primeros rounds. Si Donald Trump nos está demostrando la falta de oficio en nuestro sistema político, si Donald Trump me amenaza con poner 25 o 50% de aranceles, pónmelo. ¿Qué no ha entendido el gobierno mexicano que ese aumento de aranceles repercute al sistema económico de Estados Unidos? ¿Qué no ha entendido esto? ¿Sabe quién va a permitir el aumento de aranceles en Estados Unidos? El sistema económico americano no lo va a permitir. A lo mejor lo hará un mes, o lo hará 2 veces, pero los 2 veces todo el sistema económico político americano se le echa encima. Es una amenaza que ni siquiera se da para que se cumpla. Ahora otra cosa, en las deportaciones de migrantes, estamos hablando de una obsesión irracional, ilógica, demencial del presidente Trump. ¿Qué va a pasar? Acuérdense aquella película que hubo, que Un día sin mexicanos en Estados Unidos. ¿Qué está pasando en las granjas, en los ranchos en Estados Unidos? La gente no está yendo, se están yendo para abajo. ¿Qué están pidiendo que haya? Ahora, ¿qué van a hacer? Van a darle la entrada a los migrantes ya con permiso. Va a ver que eso va a pasar. Estamos hablando, el gobierno de Estados Unidos está escupiendo para arriba. ¿Qué va a caer? Le va a caer la saliva en la cara. ¿Quienes se fueron todavía pueden ampararse? ¿Hay formas de defenderse en México? Es que tenemos un conflicto. Se destruyó la Constitución. Se destruyó la ley de amparo. Tenemos
que el sistema pretende cooptar el sistema judicial mexicano. Esa ofensa que hacen al Poder Judicial diciendo que iba a soltar a las personas no es una ofensa, es un reconocimiento expreso de la impotencia y de la falta de oficio del sistema de seguridad nacional. Estamos mal, estamos muy mal. Y ahora falta que entren los ejércitos de Estados Unidos a pelear con estos. Ahí es donde se va a ver el problema. Ahí va a ser. Porque ni siquiera en Colombia lo hicieron, ¿eh? Lo hacían bajita la mano. Pero que pudiera ocurrir porque le estamos dando todo, ¿no? Eso es el riesgo que tenemos. ¿Qué va a pasar? Dios nos agarre confesados.